acá desde Diaspora Yeshiva. Estamos estudiando Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah número 14. Esta Mishnah es muy buena, interesante. Cambia vidas y en verdad le pone mucha atención. Cambiaré su vida, su perspectiva de cómo enfocarse en usted para que pueda cumplir la voluntad de Hashem. Y también, pues claro, prosperar en todo lo que usted haga y emprenda. No solamente es saber, sino actuar. Listo. Entonces tenemos en la Mishnah, que ustedes ven en su pantalla, dice, el mismo decía, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces estas tres frases están todas unidas una al otro y tiene que ver una con la otra. Entonces, ¿cuál es el mismo que tenía que decir? Hillel era el mismo que decía. Entonces, esta es como la tercera sección de Hillel de la Mishnayot 13 y las Mishnayot 13 y 12. Entonces, tenemos esta tercera sección. Entonces, aquí cuando dice, si no me ocupo de mí mismo, hablando de la otra Mishnah que ya habíamos estudiado anterior, miren ahí en su pantalla, decía el que busca honores pierde su fama, aumenta conocimientos, ese ya lo hemos estudiado también, y hablando de guiar a la gente en el amor, misión, a las virtudes de Hillel, buscar la paz como Aarón, entonces habíamos estudiado eso. Basado en eso, esta Mishnah dice, ¿sí? Si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Bueno, ¿de qué ocupación está hablando? Claro, podemos aplicar esto a todas las enseñanzas, pero vamos a aplicarlo ahorita a lo espiritual y a ver si tocamos algo de lo que es secular. Entonces, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿de quién se ocupará de mí? Dice aquí Hillel, ¿de qué se está tratando esto de ocuparse de sí mismo? ¿De quién? ¿Sí? Está hablando de, primero que todo, de uno mismo y su carácter y sus cualidades. Pero no solamente eso. Sabiendo las otras Mishnayot, está hablando, te tienes que ocupar en qué? En el trabajo hacia el prójimo, hacia la comunidad y nuestros semejantes. Entonces, uno también se tiene que ocupar de uno en cambiar, pero tiene que ocuparse también en ayudar a otros. Ese es el desarrollo de esta sección. Entonces, la mejor manera de emplear el corto periodo de tiempo que nos corresponde vivir en este mundo es trabajando en uno y ayudando al otro. El hombre como individuo es, por así decirlo, un pequeño mundo para sí mismo. El instinto de conversación está enraizado en él. Por ejemplo, en el niño es patente ya que el esfuerzo por manifestar la propia personalidad y actuar de acuerdo con las propias inclinaciones. El niño nace con su personalidad. Al educador le corresponde orientar esas tendencias del niño, corregirlas cuando son malas y favorecerlas cuando están en el servicio del bien. Ese es el trabajo del educador, la persona que educa. El niño ya tiene con una personalidad dentro. ¿Por qué? Porque en esta primera sección de la Mishnah hablaremos del libre albedrío. Entonces, por muy grande que sea la influencia del educador o del maestro que está ayudando a este niño adolescente de medio de los acontecimientos que le pasan a él, el factor más determinante para el destino de un hombre es su propia personalidad. Para que sepan. Las bondadosas providencias de Hashem del libre albedrío. Punto. Entonces, alguien puede hacer todo el esfuerzo de educar a alguien, de hacerlo mejor y tendrá alto porcentaje de que este ser humano, este judío, vaya en realmente ser una persona grande en carácter, en persona y en la sociedad. Pero depende de un factor muy grande. ¿Cuál es? El libre albedrío. Libre albedrío, ¿sí? Hablamos del libre albedrío ahorita para que les quede claro que es el libre albedrío con el pensamiento, ideología, ashkafá judía. Listo, entonces, todas las fuerzas pueden tratar de ayudar a una persona, pero si la persona no se esmera en las enseñanzas para, digamos, organizar sus sentidos, sus pensamientos, entonces no podrá hacer nada, incluso con la mejor yeshiva que esté, el mejor barrio que esté, la personalidad. Si no decidir el libre albedrío sobre las cosas correctas, no importa toda la educación que se haga. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos esto de los hijos de quien dice aquí los hijos que forman a veces contraste total con sus pares, Jacob y Esav.
Eran mellizos, engendrados por el mismo padre, frutos del mismo vientre. Ambos tuvieron el mismo abuelo, ¿sí? El hombre más bondadoso, piadoso, noble en su tiempo, quien los vigiló, los protegió durante toda la infancia, ya que Abraham murió cuando ya habían cumplido los 15 años. Sin embargo, estos distintos eran distintos totalmente, ¿sí? Totalmente su personalidad. Jacob manifestaba el deseo de ser perfecto, de ser siempre progresivo, de estar en la progresión de la sabiduría, de la bondad. Y Esaf solo sentía atraído por placeres de la vida, le gustaba sobre todo en la caza, de cazar animales, matar animales, ¿sí? Y eso es lo que quería, y comer. Entonces, y quería deshacerse de su hermano, ¿no? Entonces, tenemos dos personas que nacieron en la misma casa, la misma mamá, el mismo papá, el mismo abuelo, y estamos hablando de los patriarcas, ¿no? Pues claro, Esab se volvió idólatra. Se unió con mujeres idólatras y dio origen a un pueblo pagano que olvidó totalmente las tradiciones de sus antepasados. En cuanto a Jacob, permaneció fiel a sí mismo, a su padre y a su abuelo, procurando solo superarlos en mérito, y dio nacimiento a una nación a quien el Todopoderoso eligió entre todos los pueblos del mundo. ¿Cuál fue entonces la causa determinante de la conducta de entre el uno y el otro? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No pudo ser, no pudo ser solamente que le tocó a Esaf, no, ya que tenían la misma educación, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue? Eran idénticos, nacieron al mismo tiempo, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál fue el libre albedrío? No fue la educación, porque tuvieron el seguro. No vamos a decir que el patriarca le enseñó a Esab y a Jacob, ¿sí? Y Isaac le enseñó diferente a uno a otro. No, es que ¿qué tipo de papá es ese? No, entonces decidieron por ellos mismos. Entonces, con la misma instrucción, pero fue el libre albedrío que cada uno que le terminó en su conducta, y las cosas siguen siendo lo que eran. Lo que somos. Pongan atención a esta frase. Lo que somos lo debemos en última instancia a nosotros mismos. Es una frase como, uy, es como muy orgullosa, egoísta. No, la vuelvo y la leo. Lo que somos lo debemos en última instancia a nosotros mismos. ¿Por qué? No solamente la educación. Claro, uno acabó a la yeshiva, a los maestros, a los rabinos. Pero al fin de cabo, usted pudo lograr eso porque usted decidió con su libre albedrío que tiene, decidió seguir el bien. Seguir el bien. Eso que quede claro. Entonces, am, sigo y después explico un poquito las opiniones del libre albedrío. Por muchas líneas de conducta que les den a sus padres o sus maestros, le corresponde a cada individuo escoger entre las buenas acciones y las malas, entre una vida agradable a Hashem y una vida perversa. Por eso dice, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? ¿Sí? Si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? O sea, la decisión tienes que tomarla. Puede ser que, ¿quién se va a ocupar de ti? Que te metan a la yeshiva, que te metan a estudiar, que te metan a buenos educadores, que te metan un rabino a tiempo completo. Hey, puede ser todo eso. Pero si no me ocupo yo de mí mismo, nadie puede hacerlo. ¿Quién se ocupará de mí? ¿Otro? ¿Un rabino? ¿Un rabino se va a preocupar de tu vida? No, nadie se va a preocupar de tu vida. Hashem, HaKadosh Baruj Hu. No, los rabinos, los maestros están ahí para guiarte. Hashem está ahí para guiarte. Usted es el que escoge, que les quede claro en esta parte, ¿sí? Entonces dice, llega un momento en que los padres y los educadores dejan de ocuparse de su adolescente, sea voluntariamente o porque sí lo exigen las circunstancias. A partir de entonces, nadie puede escoger para este camino, el camino por donde debe caminar. Nadie toma en su lugar en las decisiones que van a influir en su vida futura. Y nadie más que puede cometer en su nombre acciones buenas o malas. Nadie más, solamente le toca a la persona decidir encima que ya tuvo un buen papá y una buena educación o una buena yeshiva. El hombre es libre y por lo tanto responsable de sí mismo. ¿Ok? Entonces, listo. Habremos un punto de vista libre albedrío y pongan mucha atención, si no tendrán que escuchar otra vez la grabación. Listo. Existe algo que es albedrío y otro es libre albedrío. Por ejemplo, una persona que conforme a Rabino Yonah, a Rabino Yonah, dice que la persona, su único libre albedrío que tiene en esta tierra es el poder de decidir hacer el bien. Porque desde ahí en adelante, después de decidir, después de que la persona decida hacer el bien, ¿sí? Después de que decida hacer el bien, entonces Hashem le ayuda. Si la persona decide hacer el bien, solamente Rabino Yonah
en Sha'ar Teshuvah, si la persona decide hacer el bien, decide, solamente decidir, no ha hecho ni una acción todavía, Hashem le ayuda. El resto de las cosas que haga después es porque Hashem le ayudó. Está diciendo que el hombre ni es capaz de hacer las acciones sin la ayuda de Hashem. Baruch Hashem, porque Hashem nos ayuda. Pero lo que sí tenemos que decidir es decisión. En el momento de decidir, eso es lo que usted tiene de libre para escoger conforme a Rabino Yonah. Ahora tenemos otra opinión. Por ejemplo, hablemos de libre albedrío y de uno poder de tener albedrío. Esas dos diferentes. En hebreo hay distinción entre las dos. Entonces, una persona, por ejemplo, piense en usted, ¿ok? Usted no tiene trabajo en este momento. Le sale un trabajo, ¿ok? Y le dicen, mira, si vienes mañana te pago $200. ¿Listo? Si no vienes, pues bueno, no perdiste nada, no te pago, ¿no? Porque no viniste a trabajar. Entonces la persona se despierta en la mañana y piensa, voy a trabajar. Si voy a trabajar, me gano 200. Pero si no voy a trabajar, pues no gané 200. Tampoco perdí, pero no gané 200. Entonces la persona ahí tiene libre albedrío. Ese es el libre albedrío ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es? Escoger entre ganar o no ganar. No estamos hablando de perder. Ganar o no ganar. Pero ahora, si viene la misma persona y le dice, mira, mañana tengo un trabajo para usted. Viene mañana, se gana $200. Pero, si vienes, te ganas $200. Pero si no vienes, pierdes, te quito $200. Entonces, la primera ejemplo fue que te daban $200 y si no vinieras a trabajar, entonces no te pagan. Ahora, este segundo ejemplo es, si vienes, te pago 200. Pero si no vienes, te voy a quitar 200 por no venir. ¡Wow! Entonces, cuando usted se despierta en la mañana, ¿qué decisión va a hacer? ¿Voy a trabajar o no? Hey, entonces te levantas y preguntas. Si voy a trabajar, gano 200. Pero si no voy a trabajar, voy a perder 200. ¡Wow! Entonces, no, mejor voy a trabajar y mejor ganar que perder. No es no ganar, es perder. Y así es en la Torah conforme a la otra Mishnah que hablamos. Que una persona que va para un lado y la Torah va para el otro, después de una hora, están a doble de distancia de 2 horas. ¿Por qué? Porque se ha apartado uno para uno y el otro para el otro lado. Entonces, en este caso, la persona se levanta y va a ir a trabajar, claro está. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sí? Una, tuviste la opción de escoger libre albedrío entre el bien y no ganar. Un mandamiento, tienes un mandamiento positivo. Si lo haces, tienes gran recompensa. Si no lo haces, pues no es que sería un pecado, pero no recibes recompensa. Ahora, en cuanto a los mandamientos negativos, usted tiene un mandamiento negativo. No matar, no robar, etcétera, y todos los demás pecados negativos que tenemos en la Torah. 365 y malos de Rabanán. Entonces, si usted decide pecar en esos, no solamente no vas a recibir recompensa, sino recibes castigo, recibes disciplina, recibes midá keneged midá, medida por medida, recibes cosas difíciles en la vida para aprender. ¿Todo por qué? Por violar los mandamientos. Entonces uno ahí, de verdaderamente tienes libre albedrío. Entonces, en nuestros sabios dice que libre albedrío es únicamente cuando tienes que escoger entre el bien y no hacer nada. Y el albedrío, ¿sí? Que tienes es de escoger siempre el bien en cuanto a mandamientos negativos. ¿Ok? Si viene un mandamiento de pecar, no tienes un libre albedrío de escoger qué hacer. Si eres una persona que sirve a Hashem, un judío o alguien justo de las naciones, sirves al Creador, punto. No hay opción de que yo escojo hoy pecar. Esa cuestión de escoger yo pecar, aunque uno peque, claro, ¿sí? Pero eso no se llama libre albedrío, eso se llama ya esclavitud, porque uno al ceder al pecado está diciendo, ahora estoy esclavizado y le pertenezco a esta persona. Este pecado me dominó, por dominarme no estoy libre. ¿Claro? No sé si les queda claro. ¿Ok? Por lo cual, para que sepan, en judaísmo no existe libre albedrío en cuanto a escoger entre el bien y el mal. Solamente existe el libre albedrío entre escoger el bien y no hacer el bien. No hacer el mal, no hacer el bien, no hacer nada. ¿Sí? Punto. No recibir recompensa. Pero en cuanto a hacer cosas malas, no hay libre albedrío ahí, todo hay libre albedrío para que escojas entre el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, no, bueno, en la Torah dice eso, Rabino, que Hashem escoge entre bien y mal, pero Hashem dice, sugiero que escojas el bien. Entonces, ¿de qué está hablando esa decisión cuando Hashem le dice a uno, escoge entre el bien y el mal? Bueno, ahí Baruch Hashem por Rabino Yonah es el que dice que es la decisión. La decisión. Cuando uno escoge el mal, ya estás lejos del libre albedrío.
No eres libre de nada. Ser libre es escoger el bien. Ser libre es escoger el bien. ¿Ok? Entonces eso es como Adán y Java podían ser libres escogiendo el bien, diciendo no al pecado. ¿Sí? Entonces, muy importante, cuando salieron de Egipto eran esclavos. Y ahora que van al monte Sinaí, que son libres, ¿correcto? Sí, correcto. Pero dice que van a recibir el yugo de la Torá, o sea, van a recibir una esclavitud de la Torá. Claro, esa esclavitud de la Torá es la mejor que uno puede tener. Pero cuando salió de Egipto para recibir que el yugo de la Torá no es nada gratis, usted tenía la decisión de escoger si escojo la Torá. ¿Me hago entender? Escojo la Torá. Ese es el libre albedrío de pensamiento que tiene. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, vuelvo lo repita en el video o si no, me escribe. Listo, sigo aquí. Y si pienso y me concentro solo en mí, ¿qué valgo? Entonces tenemos en la primera parte que hablaba de aquí de la sección de la Mishnah, que habla, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Ya, esta parte está clara. Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Entonces, ahora está hablando, ok, piensa en ti, piensa en ti. Pero ahora está diciendo, hey, si piensas en ti, entonces ¿qué vales? Ok, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Listo. Entonces dice, tras habernos sugerido brevemente cuál debe ser el comportamiento del hombre considerado en su individualidad, ¿sí? Individualidad. Hillel dice, también en pocas palabras dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud con el prójimo? Cuando el sabio decía, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Su propósito era evidenciar el papel que desempeñaba el yo de cada uno. El yo de cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el papel que tienes que hacer tú al tener esta segunda parte de la Mishnah? Que dice, si tan solo yo pienso en mí, ¿qué valgo? Entonces, ahora, cuando te estás preocupando en ti, cuando dices, si no me ocupo de mí mismo, entonces ¿quién se ocupará de mí? Ya que empezaste a ocuparte de ti, a tratar bien al prójimo, a tratar con usted, a hacer las buenas decisiones, a tener buena educación y de todas maneras tu personalidad libre albedrío decide ser alguien positivo, no como Esav y en cuanto a Jacob también. Entonces ahora que estás pensando en ti, cuidado, cuidado, porque si piensas solamente en ti, hay un problema. ¿Qué vales? No vales nada. No vales nada, no vales nada, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar esa parte. Pero entonces cuando estás pensando en ti, tienes que también ir pensando en los demás. Que quede claro. No solamente yo me rescato, etcétera, y yo me salvo y usted no. No, no es así. Cuando estés pensando en ti, ya que entiendes esta Mishnah y estás avanzando en tu vida y prosperando, en Torah, en todo, en dinero, si te preocupas solamente de ti, hay un gran problema. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué vales? Nada. Lograste el primer paso de la Mishnah, pero el segundo paso fallaste porque no estás preocupándote de unir lazos de amor y amistad con tus hermanos y hermanas. ¿Sí? Entonces hay un gran problema. Hay un gran problema ahí. Entonces, bueno, sigo acá. Es un insensato, pues el hombre que solo piensa en sí mismo, que solo vive y trabaja para su propio interés. Y si pienso en mí, concentro solo en mí, ¿qué valgo? Si solamente me concentro en mí, perdón, ¿qué valgo? Dice, el que no se ocupa más que de sí mismo es el ser más pobre del mundo, dice aquí el comentario en la Mishnah. Aunque posea todas las riquezas, dice aquí de las Indias, y el conocimiento de los 7 sabios de Grecia, y el poderío superior de Alejandro Magno. En cambio, es rico el hombre que ama al prójimo y procura hacer algo por él. Son indefinitivamente ricos los cónyuges cuando los une el cariño desinteresado. Parejas que están casadas que cuando se empiezan a amar con un cariño desinteresado, no, ¿qué me ofreces? Me trates bien, que me contestes bien. Si estás solamente, es tu derecho, claro, pero si estás pensando solamente en ti, no vales nada. Sorry, no vales nada en un matrimonio. No hablando en la sociedad también, y tampoco estamos hablando de la comunidad, sino hablando de matrimonio. Si tú te enfocas solamente en ti en el matrimonio, sorry, no va a durar. Si te enfocas solamente en ti en la comunidad, sorry, no vas a durar tampoco en la comunidad. Si piensas solamente en ti en un trabajo, tampoco, sorry, tampoco vas a durar mucho ahí. Ese es el principio. Si ustedes entienden este principio, ¿sí? Se van a salvar de muchos pesares, de muchas echadas de trabajos,
de comunidad, de perder amigos también, ¿sí? Porque piensas solamente en ti, amigos. Tenías un buen amigo y el amigo fuiste egoísta y el amigo de egoísta. ¿Y qué? Y le contestas mal, entonces pierdes hasta un amigo. No solamente eso, pierdes hasta hijos, puedes perder hasta hasbe shalom, perder hasta la familia, la esposa. Todo esto, ¿por qué? Porque hay un interés. Tenemos que servir y pensar en mí, pero pensando en el otro, para que valgo algo. Porque si pienso solo en mí, no valgo nada. Y cuando cada uno busca y encuentra su alegría en felicidad del uno al otro. El otro, al estar feliz, usted cuando tiene hijos, y el hijo está feliz jugando y sonríe y se ríe, uno mismo está alegre, eso significa que no estás pensando solamente en ti, sino en el otro. Pero es más difícil aplicarlo cuando no es su hijo, claro, con alguien que pues uno tiene aprecio, amigo, o alguien de la comunidad, pues puede ser que conozca o no conozca, ya los niveles de bondad varían. Entonces, cuando el hombre, cuando el hombre, dice acá, cuando el hombre es bueno, que comparte el gozo de los demás y procura aliviar sus pesares y sus dolores. Eso es una persona de verdaderamente que no está enfocada en sí. Ya pensó en él, pero también está buscando valer algo. Entonces se goza en el gozo de los demás. No cuando a alguien le va bien tener envidia, eso no es así. La meta de nuestra vida no puede reducirse a nuestro bienestar terrenal nomás. Este es uno de los principios básicos del judaísmo. Por eso, las palabras de Hillel admiten también que otra interpretación. Cuando el judaísmo se ve amenazado por peligros más graves, algunas personas piensan, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Sí? Entonces, cuando ve que el judaísmo está recibiendo persecuciones, ¿qué tengo que yo ver con esto? Nada, nada. Le está pasando algo grave al pueblo judío. Ey, ey, no. Y usted siendo judío, claro. No siendo judío es otra cosa también, pero no, 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 yo no me meto en eso. Persecución. No, como no soy judío no me meto. O como soy judío, no, que yo tengo que ver. Fueron esos judíos que se comportaron mal. O lo que sea. ¿Qué tiene que ver la gente que pecó durante el holocausto, la Shoah? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver contigo. Entonces, pero si pienso en eso y cumplo, entonces, ¿qué pasa? Uno puede decir, no tengo nada que ver con eso, pero yo cumplo mandamientos con Hashem, yo como la comida kasher, rezo las oraciones que dice el Shaharim in Harbit, ¿sí? No me meto en asuntos ajenos, ese es el problema de ellos. Entonces también es un problema, no estás pensando en el otro. Hashem lo ha hecho que nosotros dependamos y necesitamos a personas. Ayuda en cuanto a compañerismo, consejo, abrazo, para trabajar algo en la casa, el plomero, limpiar. Lo necesitamos, enseñanza. Lo que sea, dinero, trabajo, se necesita siempre otra persona. No lo puedes hacer solo. Por eso, si piensas solamente en ti, ¿qué vales? Nada. Nadie te va a poner atención porque solamente piensas en ti. Sigamos. Los los hay que se vanaglorían, incluso de semejante actitud. ¿Cuál es? Digamos esta frase, esta frase, para que se entienda esta frase. Fíjese en aquel hombre. Fíjese, la gente está reunida y dice, fíjese en aquel hombre. Dicen, él sí es piadoso. ¿Sí? ¿Se vanaglorían en qué? En que es una persona piadosa. Entonces, está diciendo, me preocupo por mí, ok. Ahora me preocupo por mí y por los demás. Y llega el punto de vanagloriarse, de decir, oh, oiga, he logrado pensar en mí. He logrado pensar en mí y en los demás. Oh, qué buena actitud. Uy, peligroso. No solamente eso, hay aquellos que dicen, miren ese hombre, oh, qué piadoso, cumple las leyes y se ocupa de los demás. ¿Sí? Entonces, bien, Baruch Hashem. Pero más peligro es cuando dicen, ¿ok? Más peligro es cuando dicen, mire esa persona, cumple las leyes de la Torah, pero no se ocupa de los demás. Entonces ahora, ¿quién cae en peligro? ¿Sí? Las personas diciendo este comentario. El primer comentario que dice, mire esa persona, ¿sí? Tenemos 3 puntos aquí. La persona diciendo, mire esa persona que se ocupa de los demás. Perdón, se preocupa por él y se preocupa por los demás. Psh, piadoso, bien, Baruch Hashem. Y claro, da la advertencia aquí a las personas que se vanaglorían en que también se enfoquen en usted y se enfoca también en el otro. ¿Listo? Cuidado con eso. Pero hay gente mirando a estas personas y diciendo, wow, se ocupa en él y se ocupa en los prójimos. Eso es buen ejemplo. Cuidado con la persona que se vanagloría. Y ahora tenemos el otro ejemplo.
Hay gente que dice, mire, cumple los mandamientos, pero no se ocupa de los demás. Claro, es un poquito de profanación. La gente que dice eso está errado. Ve a gente saber rezar, saber hablar hebreo, pero no tienen ninguna acción de amor con su prójimo, ¿sí? Y la gente que dice, wow, ese es un sadí, es un piadoso, gran problema. Y también aquí la misma, el comentario advierte a la persona que se jacta en decir, wow, me preocupo por mí, guardo los mandamientos, pero no me preocupo por el prójimo y se vanagloria en eso, también es un gran problema. Por eso los rabinos en las buenas comunidades van superando y van mejorando cada vez más de joven a anciano. Y uno encuentra ya los ancianos o el adulto que realmente ya es puro amor, pura bondad, pura humildad. Porque ya hablan es con experiencia. Entonces, cuidado con usted de alabar o dar honor a la persona incorrecta, ¿sí? El que no hace nada para el prójimo, pero es un religioso. Cuidado, pero sí puede respetar a la persona que se preocupa por él y por su prójimo. Y a la persona que está haciendo la acción, cuidado en vanagloriarse de que usted hace las dos. Me ocupo por mí y en el otro. Y también cuidado, peor, que se preocupe, que usted se vanaglorie en pensar, me preocupo por mí y no por el otro. Listo, espero que haya sido claro esa parte. Listo, por eso Gilel exclama, sí, y si pienso y me concentro solo en mí, ¿qué valgo? La respuesta, para que sepa, la vuelvo y repito, nada, nada en absoluto. El único que vale es un buen judío. Claro, un gentil justo también. El que siente amor y solicitud por sus semejantes. El que comparte alegrías de los demás, el que trata de aliviar su pena y su dolor, siempre en todas partes, el que inculca a sus hijos el temor a Hashem, el que lucha denodadamente contra el mal y se esfuerza por servir el bien. Es preciso que en toda ocasión sepas cómo conviene actuar, sin olvidar que tu obligación es amar a tu prójimo, ya sea cercano o lejano. Volcarte hacia el según tus posibilidades, reducir a los malvados a la impotencia y colaborar con los buenos. Sal de ayudar a los malos y métete a ayudar a los buenos. ¿Sí? Solo entonces estarás en el camino del bien. Y el que conduce a las cimas, y el que conduce a las cimas de la perfección, como el judaísmo te lo exige. Ya esto se va uniendo contra Mishnayot anterior, ¿no? ¿Quién es el prójimo? ¿Qué significa el camino de perfección? Lean la Mishnah anterior, el video anterior. Entonces, y termina esta sentencia diciendo, hablando de concentrarse en el presente. Y dice, y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Detrás de nosotros se extienden los milenios del pasado. Ya, han pasado varios miles de años. Delante el porvenir y aún no sabemos qué pasó. Vislumbramos, dice aquí. El presente se desvanece. Se desvanece, ¿por qué? Porque estamos aquí y ya que y empezamos la clase hace 20 minutos, ya pasó ese presente y ya es considerado el pasado. Antes de ser pronunciada la palabra, pertenece al futuro. Y apenas sale de nuestra boca, se convierte en el pasado. Sin embargo, aquel instante escurridizo que no se deja alcanzar es el espacio donde se despliega nuestro pensamiento y nuestro trabajo. Aprovechar ese momento es lo que Hillel desea que hagamos. El pensamiento, concentrarse en el presente. ¿Qué es el pensamiento? De una vez que hagas una acción es pasado. Si piensas hacer si vas a hacer una acción, entonces es el futuro. Pero en el momento que estás analizando y pensando, ¿sí? Es ese momento que abre Gilel que tienes que concentrarte en el presente. Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo es ahora en el pensamiento? ¿Cuándo es ahora en el pensamiento? Ahora no es mañana. Somos personas del futuro. No, mañana lo hago. No, mañana no lo hacemos. Pensar dice aquí, ¿cuándo es? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ahora se refiere en el pensamiento, no solamente cuando haces la acción ya has pasado. En el pensamiento, pensar positivamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Estudiar más Torah, escuchar más enseñanzas, actuar bien para que vaya cambiando la mentalidad, enseñando también, aprendiendo más, escuchando música, todo eso va cambiando la mentalidad para que usted pueda pensar en el presente. Listo, entonces sigamos acá.
El joven, la juventud es, pon atención, esto es importante, pero bueno, rabino, yo ya tengo 50 años, yo ya tengo 70 años, ¿qué hago? Ya es tarde para mí, ¿no? Ya, ¿qué futuro? Futuro. Listo. La juventud es tiempo de siembra. Es entonces cuando hay que cimentar el edificio de saber futuro. El niño debe estudiar para formarse. El adolescente debe asimilar los conocimientos que le permitirán ganarse la vida. Gilei se dirige en efecto al niño y adolescente en esta Mishnah. Lo que no hayamos aprendido de pequeños, no hayamos aprendido de pequeños o de jóvenes, no podremos adquirirlo cuando seamos adultos y menos aún en la vejez. Wow, Rabino, no me estás dando, por favor, esperanza. Cuando el hombre está en la plenitud de la edad, las pasiones suelen dominarlo. Debe entonces aprender a fortalecerse y purificarse con el fin de aprender a dominar sus tendencias malignas y refrenar sus malos impulsos. Si en aquel momento es incapaz de luchar y de vencer, una vez convertido en un débil anciano, estaría definitivamente derrotado y tendrá que asumir las consecuencias de su culpable negligencia pasada. Porque esto está escrito. Bienaventurado el hombre que teme a Hashem. Esto está en Salmos 112:1. Y que lo teme, y el que lo teme estando en la plenitud de sus fuerzas, o sea, cuando es joven, así explican nuestros sabios, el Zohar y las palabras siguientes de la Torah, que dice aquí en Vayikra, Levítico 19:32, dice, antes de que encanezca tu cabello, se ponga blanco el cabello, debes aprender a temer a Hashem. Entonces honrarás tu vejez. Wow. Bueno, entonces, aquí tenemos dos secciones de esperanza a los que ya tienen cierta edad. Uno, todavía no le ha salido canas. Conforme al Levítico 19:32. Todavía no le ha salido canas. Si no ha salido canas, entonces todavía tiene tiempo. Bueno, esa es una parte. Y la otra parte es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Si no invertí en mi juventud, llegué al judaísmo tarde y ahora estoy sufriendo las consecuencias de mis acciones de juventud o de mis padres que no me guiaron en el conocimiento de la Torah. Entonces, ¿ahora qué hago en mi vejez? ¿Ahora qué yo voy a hacer? Ahora, ya que tengo 50, 60, 70, 80, 90 años. ¿Okay? Entonces, aquí dicen, Rabino, pero si hasta los 70 se nos han mostrado estas verdades. Correcto, si preguntan, los 70, 80 años, ya tengo 90 años. ¿Qué voy a hacer? Ya he pasado todo lo anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo bueno es que cuando uno llega anciano, no tendrá tanta recompensa por vencer las pasiones que no venció cuando era joven. Pero si llega anciano es una oportunidad de expiar. Es una oportunidad de ser sabio. La experiencia te hará escoger una buena decisión, que es la Torah. Llegan personas ya de 80, 70 años a convertirse. ¿Qué le vamos a exigir tanto? La persona ha vivido tanto en esta vida, ha pasado por tanto en esta vida, que si a los 80 años quiere ya es convertirse al judaísmo, ¿sí? Es porque verdaderamente está en serio. Es porque verdaderamente sí lo quiere. Es porque verdaderamente, sí, ya lo analizó todo y ahora ¿qué quiere? Meterse en otra religión y más. Ya no están para eso. Están es para servir obviamente a Hashem. Entonces, una persona que llega, dice Bienaventurado el hombre que teme a Hashem, él estando en su plenitud. Entonces, ¿qué es lo único que le queda al final de sus tiempos? Es temer a Hakadosh Baruj Hu. Temerlo. ¿Qué significa? No pecar. Punto. A las personas que tienen cierta edad y llegaron al conocimiento de la Torah, para nosotros, claro, tarde, para Hashem, claro, no fue tarde, conforme a la Megilá de Ruth, espero que no haya rechazado mucho los llamados de Hashem durante toda su vida, porque uno también pagará, si lo llamó a los 15, lo llamó a los 20, lo llamó a los 40 y usted no puso atención. Ya sea que te haya llamado a través de cualquier otra religión, pero que pusiste atención, estás en el camino. Pero en este momento, a la gente que ya tiene sus últimas fuerzas, lo único que le queda es guardar todos los mandamientos al máximo. No fallar ningún mandamiento, no pecar, hacer todas las obras de acción buenas, de ayudar al prójimo, amar al prójimo. Eso es lo único que le queda. No hay más. ¿Por qué? Porque una persona es recordada como falleció, no como nació. Pues pongamos atención a esta historia. Si una persona va a una boda y la boda estuvo toda buena, y al final el ponqué grande, ¿sí? digamos de $1,000, al final
la novia se cae encima del ponqué. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó encima del ponqué. ¿Qué van a contar de la boda el siguiente día? No, la boda empezó bien, pero uy, al final la novia va y contarán siempre lo que pasó al final. ¿Sí o no? Entonces es importante como alguien termina. Pero si en la boda se cayó el ponqué al principio, se cayó la novia en el ponqué al principio, y después va y se cambia y se arregla, y después es una fiesta, comida, y mucha Torah, etcétera. Entonces el próximo día, ¿qué van a decir? O al principio la novia se cayó en el ponqué, pero es que rápidamente se fue, cambió y gozamos esa fiesta. Uy, vino el rabino, hizo un shiur, danzamos, comimos, wow, fue excelente. Hablará siempre de cómo terminó. Entonces, una persona que falleció es reconocida como murió. Si usted vive una vida piadosa por 70 años y los últimos 10 años de su vida se vuelve perverso, será reconocido como perverso. Y así es la gente que muere. ¿Cómo murió? Ah, fue perverso, mató a los judíos. Listo. A eso es lo único que lo recuerdan. Listo. Entonces, pero si una persona vivió 70 años, pues desviado del camino, y los últimos 10 años de su vida se dedicó solamente a Hashem, ¿sí? Así será recordado, aquí en la tierra y en los cielos. Y su juicio será positivo. ¿Y cuál es el hidush? ¿Cuál es la esperanza, rabino? No. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza, rabino? ¿Cuál es la esperanza? Por favor, dime cuál es la esperanza. Me gustó esas palabras, pero quiero algo más, Listo. Baruch Hashem por nuestra explicación de los hajamim, que dice, una persona que cometió muchos pecados en su vida y se arrepiente de esos pecados, ¿sí? Y esos pecados que hizo y todos los errores y dificultades y sufrimientos que pasó, ahora le causó que hiciera arrepentimiento y ahora hacer mandamientos positivos. Dice que todos esos pecados se le pasan a hacer mandamientos. ¿Por qué? ¿Sí? Claro, no pequen más. Si siguen pecando, olvídense. No le pasa su cuenta positiva. Porque ¿qué fue lo que lo llevó a servir a Hashem? ¿Qué fue lo que le llevó a hacer teshuvah, arrepentimiento? ¿Qué fue lo que le llevó a convertirse al judaísmo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Sí? Los errores de la vida y los pecados. Eso fue. Entonces, esos pecados se pueden convertir en algo positivo únicamente si hace teshuvah y sirve al Creador 100%. ¿Por qué? Porque algo negativo, hago el ejemplo más concreto. Una persona era joven de 18 años, y de repente estaba en una moto y se estrelló contra un tractomula y se rompió la pierna. Duró 6 meses arreglándose la pierna, etc. Y durante esos 6 meses, ¿sí? Durante esos 6 meses buscó al Creador. Uno puede decir, Baruch Hashem, y gracias por ese accidente que me acercó a Hashem. Entonces, ese accidente no fue algo negativo, aunque de pronto pudo haber estado tomando, ¿listo? Pero ahora eso negativo, ese pecado que sucedió, etcétera, que se pasó en la luz en rojo, o estaba tomando, se volvió ¿en qué? En algo positivo, lo llevó a buscar a Hashem. ¿Me hago entender? Entonces, a las personas que están ya de cierta edad, ¿ok? Si hacen desde aquí en adelante todo positivo, todas las cosas negativas que hizo en su vida se volverán mandamientos positivos. Ups, eso es el hidush para ustedes. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo? Uy, me estoy pasando. Denme 5 minutos más y termino, ¿ok? Entonces, pero para que sepan, pero tampoco el anciano tiene derecho a permanecer ocioso en los últimos momentos de su vida que le quedan. Si no, si no es ahora, entonces ¿cuándo será? El anciano tiene que preocuparse ya, en este mundo. Es el mundo de la acción y de la realización. Es imposible rectificar en la otra vida los fallos que hayamos cometido en esta. Podríamos comparar al mundo futuro como Shabbat. Esta parte es hermosa. Usted trabaja toda la semana, le dan 30,000, 50,000, 100,000 pesos, ganando toda la semana el sueldo. ¿Para qué? Para comprar los manjares de Shabbat. La persona que trabaja durante la semana tiene derecho de descansar en Shabbat. Igualmente ese mundo venidero. La persona que realiza actos dignos en esta vida serán premiados también con la recompensa de Hashem, reservar más allá para los piadosos en el mundo venidero. De todos modos, ya sea anciano, adolescente o adulto, nadie debe posponer lo que es necesario hacer.
Nadie debe posponer lo que es necesario hacer. Si usted pospone los mandamientos, ¿sí? A los solteros, por lo menos hombres, casarse, ¿sí? Yo no sé qué están pensando, pero si no buscan casarse, ¿sí? Entonces, rabino, pero yo busco. Bueno, entonces arregle su vida, porque si arregla su vida es como le llega a la esposa. Si no arregla su vida, ¿cuál esposa le va a mandar? Entonces, posponer algo, ¿sí? Cuidado. Es necesario hacer ya. Si no aprovechas el día de hoy, ¿quién te asegura que vivirás mañana? ¿No vemos acaso todos los días hombres y arrebatados de la muerte en su plena juventud, en la primera parte de su vida, en la fuerza de su edad? Entonces no dejes nunca de hacer lo que es bueno y justo en cuanto te presente la ocasión de hacer el bien. Se te presenta la ocasión, hágalo. Usted se siente aburrido, busca hacer el bien. En realmente cuando empieza a hacer el bien y a actuar, usted va a querer siempre hacerlo. Lo difícil es empezar a hacerlo. Piensa siempre, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Piensa, oiga, si no lo hago ahorita, entonces ¿cuándo? Si no madruga rezo, entonces ¿cuándo? Si no me conecto a las clases, entonces ¿cuándo? Si no estudio esta Torah, entonces ¿cuándo? Si no me compro tefilín, entonces ¿cuándo? Si no me caso ahorita, entonces ¿cuándo? Ya tengo 30, tengo 40, entonces ¿cuándo me voy a casar? Siempre haces esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo? Si no me levanto temprano a rezar o a trabajar o a buscar trabajo, entonces ¿cuándo lo haré? ¿Cuándo? Si no empiezo ahorita a estudiar hebreo, entonces ¿cuándo aprenderé hebreo? ¿Ok? Así es. Así es. Listo. En cuanto a usted y en cuanto pues también a los demás. Dice aquí, y si la pereza inherente en cada hombre te insinúa que te sobra tiempo para hacerlo. No, todavía tengo tiempo. Piensa también, ¿quién sabe hasta qué punto me pertenece el futuro? Esto tiene que estar continuamente de la Mishnah en su mente para que las acciones se cumplan hoy. Las acciones buenas y justas que hayas realizado serán tuyas para toda la eternidad. Nadie te las quitará. Nunca, pues están escritas en el libro de Hashem y serán tomadas en cuenta en la otra vida. Hay otra gran verdad y terminando en las palabras del sabio Gilel. El Todopoderoso ha creado al hombre para ser glorificado por él. Y nos ha escogido. Y a nosotros los judíos y aquellos que quieren unirse al pueblo y a aquellos gentiles justos para servirle. Además, nos ha impartido la enseñanza de la verdad y nos ha dictado las leyes del amor y de la benevolencia que son las que nos han de guiar a nuestra conducta. Por lo tanto, no se trata para el judío de servir a Hashem únicamente en momentos determinados. O bueno, cuando vaya a la sinagoga yo sirvo, en la mañana solamente rezo. El servicio divino con que debemos cumplir es permanente. Y en el momento que le robamos esta irremediablemente perdido, un perjuicio que hayamos causado podrá ser reparado en algunos casos. A veces, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, a veces se pueden reparar, pero a veces no se pueden reparar. Pero el tiempo mal gastado, ¿sí? Hay cosas que cometemos errores y podemos arreglarlos, pero el tiempo mal gastado no se puede recuperar. Sorry, no se puede. Por este motivo debes tener presente constantemente la pregunta, y si no es ahora, entonces ¿cuándo será? Aprovecha el tiempo del que dispones en lugar de despreciar el instante y que te la pases es durmiendo o huyendo o no haciendo nada. Deberías utilizarlo para actuar en pro de tu felicidad terrenal y también en tu felicidad eterna. Por favor, construyan en su Olam Haba, inviertan en su mundo venidero, no importa qué edad, ¿ok? No importa qué edad. Entonces, los que tienen más edad, más temor o más responsabilidad tienen que se les está acabando el tiempo. Entonces hay que hacer más. Los que están jóvenes tienen que luchar con la tentación de que todavía me queda tiempo. Pero los jóvenes maduros y sabios dicen, hey, cualquier momento puede ser mi final, a los 40, a los 30, no es hasta los 70, entonces hay que hacer más ahorita. Claro, meter eso en la mente y en el corazón es bastante difícil, pero hay que ser constante y hacer una buena disciplina sobre nosotros, ¿sí? Entonces, si no me ocupo de yo a mí mismo, entonces ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? A través de esto, Gilel se animó, ya sabiendo que él era pobre y que no podía entrar en la sinagoga porque no tenía dinero, como hablamos en la primera
perdón, en la Mishnah anterior, y se esforzó, y entonces él dijo, si no me ocupo yo mismo, entonces ¿quién lo hará? Entonces incluso subió encima del techo a escuchar la enseñanza, se cubrió en nieve y se hizo, y si lo hago yo, entonces, bueno, si solamente me preocupo por mí, entonces ¿qué? Es para ayudar también a su mamá que estaba pobre. Entonces, él se enfocó en él, ayudó después de que Shemaya y Absalón lo recibieron. Él entonces empezó a ayudar a los demás, se preocupó por los demás también. Hay que preocuparse por los demás. Entonces se está cumpliendo lo que la Mishnah de Hillel que dijo esta parte. Si ven en su pantalla, dice, si no me ocupo yo de mí mismo, entonces ¿quién se ocupará de mí? Trepó encima de la casa para escuchar la enseñanza porque no tenía el dinero. Y si tan solo pienso en mí, ¿qué valgo? Entonces, ¿por qué? Porque Shemaya y Abtalión lo vieron congelándose, lo recibieron en la yeshiva, el estudiante mejor de Shemaya y Abtalión, los mejores maestros en ese tiempo. Entonces él dijo, wow, ya pensé en mí, subí, me trepé, escuché la enseñanza y ahora que tengo esta enseñanza de los hajamim, ¿qué voy a hacer si no hago nada para mi prójimo? ¿Qué valgo? Y si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? Entonces Hillel se puso a trabajar. Y Baruch Hashem, él encima de que estudió que Shemaya Abtalión, regresó a Babilonia. Y cuando regresó a Babilonia, él fue y sus enseñanzas fueron escritas en el Talmud Babli. Entonces él se ocupó en hacer las cosas ya. ¿Cuándo? Ya. Comunidad, aprendamos de Hillel y de esta Mishnah y que ustedes pues puedan ir prosperando, ¿sí? Ocuparse de ustedes. Cuando se ocupen de ustedes, entonces relacionarse con sus prójimos y vencer sus problemas de carácter y los problemas de carácter de su prójimo, lo ayudas. Y ya después que piensas en ti, piensas en el otro para que valgas algo y tienes que hacerlo cuando, ahora desde el pensamiento, ahora. No importa la edad. Hasaku Broko.